Verónica Mendoza está con nosotros de Juntos por el Perú. Ella ha estado en el primer debate y, según se ha percibido, ha tenido ha estado a la altura de la discusión y el debate. Sin embargo, hay que señalarlo también, al darle la bienvenida a Verónica, si bien está muy apretadita en un eventual segundo, tercero o cuarto lugar, dependiendo de la encuesta, esto podría jugarle una mala pasada. Quizá algunos otros candidatos de izquierda le estarían arañando posibilidad de votos. ¿Cómo ha evaluado hasta aquí su campaña electoral? Sí, primero que nada, Mónica, muy buenas noches. Muchas gracias a Latina por este espacio. Permíteme también expresarte mi solidaridad por los agravios del señor López Aliaga. Tú y yo hemos discrepado en varias oportunidades. Y seguiremos haciéndolo. Y seguiremos haciéndolo democráticamente, pero en el marco del respeto. Correcto, mutuo, ¿no? Creo que como debe ser. Como debe ser en democracia. Mira, sobre las encuestas, te confieso que tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado vemos cómo hay todavía un lugar expectante para algunas figuras, ¿no?, siniestras que han respaldado dictaduras, que están procesadas por lavado de activos. Pero ¿a quién se refiere específicamente? Para no hablar, digamos, en términos también sinuosos, es decir, si estamos hablando de alguien específico, ¿a quién se refiere? Siempre lo he señalado, Mónica, con total claridad y transparencia. La señora Fujimori está procesada por corrupción, está en un proceso de lavado de activos en estos momentos. El señor Hernando de Soto ha respaldado varias dictaduras, ¿no es cierto? Y encima se ufana de ello, sin contar que su plan de gobierno tiene apenas un par de hojitas, ¿no es cierto? Lo cual me parece una falta de respeto total al pueblo peruano. Pero por otro lado, Mónica, también el resultado de las encuestas me genera esperanza, porque tenemos la posibilidad real de pasar a la segunda vuelta. Vamos a seguir trabajando arduamente para que así sea, para que en esa segunda vuelta el pueblo peruano pueda tener una alternativa de cambio, que es lo que nosotros queremos representar. Acaba usted de señalar a Hernando de Soto como que ha asesorado dictaduras. También podría decir que no que sea asesorado, pero que sí ha respaldado dictaduras, como lo ha hecho recién el viernes en el caso de Maduro, y después ha dicho una cosa distinta. Entonces, ¿cómo respondería ante eso? Porque es un tema Venezuela, es un tema eventualmente Cuba. La percepción es que la izquierda, por un lado, tiene la mecha corta con dictaduras de derecha, pero no con la dictadura de izquierda. No, Mónica, eso no es así. Siempre hemos sido muy claros en rechazar, en desmarcarnos de la dictadura que en estos momentos hay en Venezuela. Lo que yo señalé hace algunos días cuando me preguntó la prensa extranjera es que debemos buscar los países de la región la mejor manera de impulsar una salida democrática a la crisis que se vive ahora en Venezuela. Y eso lo haremos. Tomaría como interlocutor a Maduro, que es quien representa esa dictadura. Mira, los propios países de la Unión Europea, los países que están liderando el grupo de contacto, que tienen, ¿no es cierto?, el encargo de buscar una salida a la crisis de Venezuela, lo han planteado así, ¿no?, con este señor, como también con todos los otros sectores de la oposición. En todo caso, Mónica, nosotros no pretendemos solo resolver la crisis en Venezuela, habrá que buscar, ¿no es cierto?, acuerdos a nivel de la región con los países europeos que también están en esta perspectiva para encontrar una salida pronta a esta crisis que afecta al pueblo venezolano y afecta también a la región. Vamos a los temas económicos de nuestro país, porque en realidad la percepción que existe es que en general las izquierdas, cualquiera esta represente, son un peligro para las finanzas públicas. Y se lo digo con todas sus letras, porque ese es el temor que puede tener gente que puede estar en una mirada de centro y dice, no, la izquierda puede tener muy buenas ideas en el ámbito social, pero económico me da mucho miedo. Y eso, de alguna manera, le resta votos a la posibilidad de su candidatura. Mónica, creo sinceramente que desde Juntos por el Perú hemos sido los más claros, los más responsables en explicar cómo vamos a reactivar la economía en estos momentos, cómo vamos a impulsar una reforma tributaria y seguidamente impulsar una revolución productiva. Hemos presentado nuestro plan Chamba, que incluye medidas muy concretas, como por ejemplo garantizar crédito barato por 30.000 millones de soles a micro y pequeñas empresas bajo el esquema de Reactiva Perú, pero priorizando a las MIPES, a los agricultores, 2 bonos universales nacionales en agosto y en
septiembre para que las familias que más lo necesitan puedan subsistir, puedan con eso también comprar alimentos, insumos de primera necesidad y con eso ayudar a reactivar la demanda y a reactivar la economía, un programa de empleo masivo temporal y un incremento de la inversión pública, Mónica. Y somos los que... Todo eso cuesta un montón de plata. Así es, O sea, Mónica. bonos, créditos, me dice usted. Ahora, déjeme decirle en su plan de gobierno, usted habla de controlar las comisiones, tasas de interés abusivas, dice, ampliar sustancialmente el acceso a crédito a menores costos, en especial a la micro y pequeños empresarios, además de agricultores. ¿Cómo lo va a hacer? O sea, es decir, ¿el Ejecutivo tiene facultades, por ejemplo, para reducir tasas de interés? No lo creo, en una condición como la que estamos. ¿Qué cambiaría para que eso suceda, Mónica, según su plan? Pero en el primer año de la pandemia hemos vivido un ejemplo concreto con el programa Reactiva Perú, que nosotros hemos señalado conceptualmente es bueno. Pero no controla las tasas de interés, sino simplemente pone una tasa, digamos, menor para tener acceso al crédito. Se ha logrado con una garantía desde el Estado bajar las tasas de interés a 1 o 2%. Creemos que este programa se puede replicar mejorándolo, ¿no es cierto? Porque en la primera etapa de Reactiva Perú, tú recordarás, se permitió por falta de buenos filtros que empresas corruptas que tenían su dinero en paraísos fiscales se beneficiaran del programa, o empresas que recibieron crédito y al día siguiente despidieron a sus trabajadores. ¿Pero qué haría distinto usted? No, el programa nos parece bueno. Lo que te estoy planteando, Mónica, es priorizar a las micro y pequeñas empresas, a los agricultores, ¿no es cierto? Garantizar que quienes ya se beneficiaron de Reactiva Perú puedan tener un periodo de gracia adicional, 2 años más, nos parece lo prudente, para que puedan seguir contratando, para que no quiebren, y en el mediano plazo sí construir una banca de fomento y desarrollo nacional que de manera permanente pueda proveer crédito barato a agricultores, a MIPES, de acuerdo a su realidad. Y finalmente, Mónica, promover la competencia, ¿no es cierto?, en el mundo de la banca privada, donde hoy tienes prácticamente 4 grandes bancos que concentran el 80% del mercado y cobran, por lo tanto, tasas de interés altísimas, comisiones abusivas, que creemos se pueden resolver promoviendo la competencia. Eso lo queríamos en un gobierno de Juntos por el Perú. Otra cosa que dice su plan, universalizar pensión 65, ¿no? En el área rural, duplicar el monto entregado de 250 a 500 soles bimestrales. Estamos hablando de ¿cuánto? De 8.000 millones, porque hasta el 2019, pensión 65 más o menos representa hasta el 2019 4.500 millones de soles. Estamos hablando prácticamente del doble, de 9.000 millones. ¿Y de dónde sacar ese dinero? Porque eso es básicamente lo que más nos preocupa en general. Es decir, todos queremos que la gente tenga plata. Todos queremos que la gente tenga acceso al crédito, que tenga respaldos a través de los bonos. Pero eso sale del mismo cuero, pues. O sea, sale la misma plata del mismo sitio. Mónica, créeme que yo comparto plenamente tu preocupación y la de la gente por la situación económica que estamos atravesando. Y creo que desde Juntos por el Perú hemos sido los que realmente hemos tratado de abordar el problema. Otros candidatos hablan y plantean propuestas como si estuviéramos en tiempos normales y no estuviéramos atravesando la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años y la peor crisis económica de los últimos 30 años, por lo menos. Por lo menos, exacto. Necesitamos en este primer momento, Mónica, resucitar la economía. El Estado tiene que ser mucho más activo porque en un contexto de crisis global, además, la economía no se va a reactivar automática y mágicamente. En un primer momento, Mónica, entonces lo que planteamos es usar con mucha responsabilidad, no despilfarrar ni agotar, sino usar lo necesario de nuestros ahorros fiscales, que precisamente, Mónica, todas las familias del Perú hemos ahorrado para momentos como estos, para resucitar la economía, para reactivar la demanda y empezar entonces a mover otra vez el mercado nacional, ¿no es cierto? Pero hablamos de 70.000 millones y hablamos de 30.000 millones, que es lo que gastaría. Usted mismo lo ha dicho, ¿no es cierto? Pero es una garantía, Mónica, no es dinero que el Estado le va a entregar directamente a las MIPES, es una garantía bajo el esquema de Reactiva Perú, donde luego quizás un porcentaje efectivamente tenga que ser cubierto por el Estado, pero es una garantía bajo el esquema de Reactiva Perú. Nosotros hemos calculado que sí, para el programa de emergencia, para este plan Chamba, podemos usar responsablemente, Mónica, los ahorros fiscales, pero no queremos quedarnos ahí. Para recuperar la capacidad del Estado, ¿no es cierto?, para equilibrar las cuentas, tenemos que impulsar la reforma tributaria de la que tanto hemos hablado en los últimos años, pero que ningún gobierno se ha atrevido a hacer. Es tiempo ya. ¿Cómo la vamos a hacer, Mónica? Revisando las millonarias exoneraciones tributarias que le seguimos dando a mineras, bancos, universidades privadas con fines de lucro, grandes agroexportadoras. El año pasado, Mónica, todos comprendimos que luego de 20 años de beneficios tributarios a la gran agroexportación, era tiempo de que empezaran a tributar, a contribuir con el país. Se refiere en la página 42 de su plan, dice que se plantea
como lo ha señalado la nueva Constitución, que incluye eliminación de privilegios económicos para las grandes empresas. ¿A qué privilegios se está refiriendo específicamente? ¿No? ¿Cuáles serían los eliminados? Para que la gente sepa a qué atenerse eventualmente si vota por usted. De eso te hablaba justamente, Mónica. Por eso. Revisar las exoneraciones tributarias, ¿no? De empresas como... Como, por ejemplo, las grandes agroexportadoras. Como te decía hace un momento, el año pasado creo que todos caímos en la cuenta que luego de 20 años de beneficios tributarios, con un sector que ya claramente está asentado, gana un montón de utilidades, era momento de que empezaran a pagar. ¿Cree que está mejor la agricultura o más bien está... reduciéndole las posibilidades a los trabajadores de tener precisamente el trabajo que tenían hasta hace poco? No, la agroexportación ha seguido trabajando a lo largo de toda la pandemia, sus utilidades se han mantenido, ¿no? Creo que además luego del debate que tuvimos el año pasado quedó claro que era momento de que empezaran a tributar casinos y tragamonedas, Mónica, porque tenemos que exonerarles impuestos, ¿no? En el ámbito de las universidades privadas con fines de lucro también el sistema de justicia incluso ya adelantó que es momento de que empiecen a tributar. Entonces, vamos a revisar las exoneraciones tributarias, ver cuáles mantenemos para los sectores económicos o productivos que recién están arrancando, ¿no es cierto?, que necesitan ¿Habla de la banca apoyo privada del Estado. también? Y cobrar, ¿no?, a quienes ya pues claramente tienen su negocio consolidado y tienen que empezar a pagar sus tributos. Mónica, revisaremos, ¿no es cierto?, cada uno de los sectores que en estos momentos reciben estos beneficios. Pero dentro de esa revisión está la banca privada también. Lo revisaremos, Mónica, y evaluaremos, como te digo, con cuáles exoneraciones nos quedamos y con cuáles no. En segundo lugar, combatir la evasión y la elusión tributaria, Mónica, que nos ha costado al Estado y a todos los peruanos en promedio 60.000 millones de soles anuales, una Pero entonces, barbaridad. ¿cómo hacemos para que amplíes la base tributaria cuando evidentemente todos los gobiernos lo han intentado? Es decir, la ilusión, ampliar la base tributaria, que más gente tribute, seguimos teniendo una presión de 14 o 15% hace muchísimo tiempo, entonces, ¿cómo hacer? Y no solamente hablamos de las fortunas, porque de eso también hemos discutido en más de una oportunidad. No creo que represente una cantidad que cambie las finanzas del país, pero en todo caso tenemos que hablar de que todos paguemos impuestos. Pero la verdad, Mónica, es que ningún gobierno quiso realmente implementar la reforma tributaria. Vamos, tú recordarás, cuando se aprobó en un momento, y nosotros lo saludamos, ¿no es cierto?, la famosa norma antielusión que le daba garras, dientes a la SUNAT para que revisara, ¿no?, el manejo financiero de las grandes empresas para que no evadan impuestos. ¿Qué hizo la CONFIEP, Mónica? Hizo lobby para boicotear y bloquear la aplicación de esta norma. Entonces, no digamos que los anteriores gobiernos sí hicieron la reforma tributaria. Nosotros no, yo no he dicho eso. Más bien he dicho que han querido hacerlo y no lo han podido hacer. Ah, bueno, de acuerdo, entonces nos aclaramos. Pero nosotros sí estamos dispuestos a hacerla. Nuestro país lo necesita. No puede ser que el Perú, como bien lo has recordado ¿Pasaría por qué? ¿Por una reorganización de la SUNAT? ¿Porque se presente una iniciativa, digamos, en el Congreso? ¿Qué haría eventualmente el Poder Ejecutivo? Garantizar que se aplique, por ejemplo, la norma antielusión, ¿no es cierto? Y es sobre todo, Mónica, seamos francos, un tema de voluntad política. Lo que pasa es que hemos tenido gobiernos que se arrodillan ante los poderosos, que les agachan la cabeza. Nosotros lo único que queremos es que se haga justicia, que paguen los impuestos que tienen que pagar las grandes empresas. No puede ser que Telefónica nos deba 2.000 millones de soles y recurra al Poder Judicial para no pagar lo que corresponde, Mónica. Bueno, pongamos hay quienes dicen que lo que la izquierda quiere es que los poderosos se arrodillen ante la izquierda también. No, eso es lo que queremos dejar atrás, Mónica. Ya no estamos en tiempos de la colonia. Nadie se tiene que arrodillar ante nadie. Tiene que haber piso parejo para todos, que hoy no hay, Mónica. Nosotros entonces planteamos esta reforma tributaria, que los poderosos, que los que ganan un montón de billete, pagan lo que corresponde, y para ampliar luego, ¿no es cierto?, la posibilidad de recaudar, tenemos que impulsar una revolución productiva. Mónica, pero eso toma tiempo, pues podemos incluso tomar 10 años, 15 años. Por eso suena muy bonito, pero no se hace de la noche a la mañana. No, y en ningún momento he planteado eso. Por eso, primero, resucitar la economía con el Plan Chamba, impulsar la reforma tributaria e impulsar la revolución productiva, Mónica. No va a ser de la noche a la mañana, nadie ha dicho eso, pero tiene que haber un gobierno que por fin piense en el mediano y en el largo plazo, no solamente en la coyuntura. Pero sobre todo, Mónica, permíteme redondear esta idea. Sí, claro, ¿cómo no? El Perú es un país rico, riquísimo, premiado por la naturaleza. Tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos minerales, tenemos una tierra rica y productiva, tenemos agua dulce, bien sagrado y cada vez más escaso en el planeta. Lo tenemos todo para salir adelante. Y tenemos gente que chambea, que se saca la mugre, ¿no?, para poder dar valor agregado. Tenemos minería, que es algo que también ustedes han tenido observaciones muy
muy claras respecto al tema de la minería, y eso es algo que no ha salido básicamente por esas observaciones y las circunstancias en las que estamos viviendo. Te agradezco que me lo preguntes, solamente quiero terminar la idea anterior, ¿no? La idea es tener un Estado que apoye esa chamba que hacen todos los peruanos en la agricultura, en la ganadería, en las MIPES, en la industria nacional, con capacitación, acceso a crédito barato, acceso a innovación y tecnología. Por eso nosotros hemos planteado tener un Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología, que cumplirá su rol en materia educativa, en materia de salud, industria sanitaria, pero también para desarrollar la parte productiva, darle valor agregado a nuestras riquezas. Y sobre la minería, Mónica, quiero aclarar acá una vez más que nosotros nunca hemos dicho se acabó la minería en el Perú. Sería una locura, por favor. Lo que hemos dicho, empresas mineras, por favor, no contaminen nuestros ríos, no contaminen nuestras lagunas. Pero ustedes reconocen que ha cambiado la minería, es decir, nosotros sabemos claramente que en el pasado ha habido impactos absolutamente negativos, pero hoy, por ejemplo, ese mismo énfasis, ¿por qué no lo ponen en la minería ilegal? Mayor énfasis todavía, porque la minería ilegal hace muchísimo más daño depredando nuestra naturaleza, nuestros bosques, generando trata de personas. Entonces empecemos por ahí, o sea, empecemos planteando algo por ahí. Pero, Mónica, hagámoslo todo, ¿no es cierto? Atendamos adecuada regulación, fiscalización de la gran minería, donde, Mónica, por ejemplo, yo he estado hace un par de días con trabajadores mineros de la gran minería, los cuales en un 70% están tercerizados. Muy por encima de los límites que establece la ley, en precariedad total. Les pedimos a las grandes mineras que contraten formalmente a sus trabajadores, que cuiden su salud, que les provean protocolos de bioseguridad para que no se sigan ¿No lo contagiando. están haciendo? ¿Qué empresa no lo está haciendo? Varias, Mónica, y te puedo pasar los reportes que los ha habido detallados. Bueno. Por supuesto que sí, hay cifras también del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Salud que dan cuenta, ¿no?, de incumplimientos. También porque el Estado no tiene una suficiente capacidad fiscalizadora, hay que reconocerlo. Por eso hay que fortalecer la SUNAFIL. Pero para terminar con el tema de la minería, Mónica, lo único que nosotros planteamos es reglas de juego claras que se respeten, que no se contamine el medio ambiente, que se respeten los derechos de los trabajadores y que se paguen los impuestos que se tienen que pagar, nada más. Y también dentro de los planes que tienen el plan de gobierno, estamos hablando de se ha identificado tratados de libre comercio, dice, que serían reevaluados, revisados. ¿De qué tratados estamos hablando? ¿Estamos tratados con qué países ustedes revisarían esos tratados de libre comercio? Mira, de lo que se trata aquí, Mónica, es de proteger nuestra producción nacional. No es posible. Acá dice, todos los tratados de libre comercio serán revisados y modificados de acuerdo con los intereses nacionales. O sea, ¿cuáles son los criterios y porque los que están funcionando hoy, cuáles son los que no estarían funcionando? Ahí es donde quiero ir. Sí. En plena pandemia, Mónica, hemos estado importando papa de Europa. Aquí, la cuna de la papa. En plena pandemia hemos estado importando textiles subsidiados de manera masiva desde China y Bangladesh. Yo he estado hablando con productores de Gamarra hace un par de días, 2, 3 días, que están agobiados porque no solamente tienen que encarar China la sería crisis una económica, de esas evaluaciones. A ver, lo primero que hay que hacer es aplicar, ¿no es cierto?, una política de salvaguardas, revisar aranceles, franja de precios, para proteger nuestra producción nacional. Son mecanismos vigentes en el marco de la regulación de la Organización Mundial del Comercio que aplican otros países para ¿Cómo qué países de la región? Para proteger su industria nacional. Colombia, Mónica, por ejemplo, para proteger su agricultura. Tenemos que hacer lo propio aquí, proteger nuestra producción nacional, pero también darle las herramientas, crédito, acceso a innovación, tecnología, para que puedan mejorar su producción, ¿no?, y dar ese salto productivo, generar más riqueza y distribuirla. De eso se trata. ¿Usted garantiza la autonomía del BCR? Porque ya ha hablado del tema, pero se lo quiero preguntar nuevamente. Es decir, hasta el momento es lo que nos ha protegido en las últimas décadas de que no venga un loco a hacer lo que quiera con las finanzas del país. Y eso, de alguna forma, nos ha evitado estar frente a situaciones como la del 85 al 90. Totalmente. Hay temor de que usted y su equipo podría meter la mano en el BCR y ahí estaríamos en un problema. Mónica, hablemos de mi equipo, porque Juntos por el Perú sí hay equipo, ¿no? ¿Tiene ministro de Economía eventualmente de llegar a...? Tenemos un equipo económico con el que venimos trabajando, Mónica, además desde hace más de 5 años, con personas de trayectoria, pero sobre todo, Mónica, de compromiso con el país, como Pedro Franque, como Óscar Dancourt, que ha sido presidente del Banco Central de Reserva, con una gestión entonces, ¿Óscar Dancourt iría eventualmente al BCR si es que usted fuera
fuera gobierno? Eventualmente, yo no quiero adelantar ahorita. ¿Pedro Franque sería el ministro de Economía eventualmente? Eventualmente, Mónica. Podría ser. Tenemos un equipo bastante completo de economistas que han demostrado en su trayectoria, en su ejercicio profesional, en su participación en los debates, que van a ser absolutamente respetuosos de la autonomía del Banco Central de Reserva, pero que a la vez van a trabajar para reactivar la economía de la gente, de las familias del Perú. Lo que no vamos a hacer, Mónica, es dejar a la gente en el abandono. La crisis es grave, la crisis golpea, necesitamos de un Estado que se la juegue por su gente. En los últimos 5 años hemos tenido 3 presidentes, hemos tenido 2 congresos que no nos han servido para nada. ¿Usted ha escogido a su gente eventualmente que va a candidatear al Congreso de la República o no? Porque, digamos, he escuchado de todo acá, hasta que por Zoom se ha evaluado a los candidatos para el Congreso. ¿Usted está segura de lo que está eventualmente llevando a un Congreso de la República? Totalmente, Mónica, porque todos los candidatos han suscrito un compromiso programático y a lo largo de la campaña ha habido coherencia y cohesión respecto de las propuestas. Sin embargo, Mónica, yo soy perfectamente consciente de que un futuro gobierno va a necesitar de una gran coalición democrática, responsable, para poder salir de la crisis sanitaria y económica. Sí. Esto no lo va a resolver, ¿no es cierto?, ningún Mesías o Mujer Maravilla, sino una gran coalición que vamos a necesitar convocar. ¿Con quién haría una coalición? ¿Con Lescano, con Pedro Castillo? Pedro Castillo le ha arañado varios eventuales votantes, ¿no? Ha crecido un poco y, bueno, en el caso de Lescano le ha quitado el sur, ¿no? Parte del sur. Mira, Mónica, se trata de poner al país por delante. Entonces, más que decir tal o cual partido, lo que haremos, si es que el pueblo peruano nos se sentaría también con la derecha, digamos, dentro del Congreso. El tema es poner por delante una agenda. Vacunación universal, gratuita y ordenada. Producción y distribución de oxígeno, reactivación de la economía, lucha contra la corrupción. Todos los que coincidamos en esa agenda, bienvenidos, Mónica. Bienvenidos. O sea, ¿usted Vamos a convocar no excluiría a nadie? A todos los profesionales, políticos, científicos, honestos del país. Es mi única condición, pero ese es subjetivo. Hay gente que puede estar investigada. Y se lo digo, mire, por ejemplo, en su lista a postulantes hay... En el caso de 5 candidatos se han tenido sentencias condenatorias y el que más preocupa es el señor César Copa Tijutani. Fue condenado a 15 años de prisión efectiva. Él estuvo en el Andahuaylazo, liderado por Antauro Humala. ¿Por qué lo lleva? ¿Por qué lo lleva al Congreso? O sea, y hay otros 4 más. Adam Efri Becerra Garay, César Germán Martel Barrueta, Ronald León Maita, Janet Clara Salinas. Cada uno de estos casos los hemos evaluado en la Comisión Política y nuestra evaluación era que, por ejemplo, el caso del señor Martel en Huánuco, él fue condenado, ¿no?, en el contexto de una movilización social de maestros que no habían recibido su remuneración, ¿no? Entonces nos parece que en este caso claramente era una lógica de criminalización de una protesta que era legítima. Con el señor Copa hemos hablado ampliamente, él ha deslindado. Ha dejado pero atrás, fue condenado a 15 años, ¿no es cierto? Así es, pero él ha dejado atrás todo eso y él está firmemente comprometido con la democracia, la justicia y los derechos humanos, Mónica, eso te lo puedo garantizar. Hay una pregunta política también, porque también ha tenido críticas de gente con la que ha trabajado antes, incluso con el señor Ollanta Humala, por ejemplo. Pero hay otra pregunta que me gustaría hacerle. Usted, según su discurso, ha dicho que quiere refundar el país. A mí, la verdad, esa dimensión de refundar me da un poco de temor porque uno no sabe en qué sentidos. Todos quisiéramos que cambie el país en muchos sentidos. Pero usted no ha podido ni siquiera fundar su propio partido. Ha tenido que utilizar otros partidos para poder ser candidata a la presidencia. ¿Cómo se explica eso? Hay otros partidos que sí han empezado de cero y han fundado su propio partido, más allá de que les vaya bien o mal. Mónica, nuestro partido, el partido al que pertenezco, que es Nuevo Perú, se fundó en el 2017, tiene arraigo en todo el territorio nacional. Pero no lo pudo inscribir. Tuvimos una bancada, hemos presentado nuestro expediente, ahorita está en revisión en el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, Mónica, en la medida en que nosotros no estamos en política por un carguito, sino queremos realmente contribuir a mejorar el país, hemos preferido siempre, Mónica, hacer coalición con otras fuerzas políticas, sociales, colectivos juveniles, de mujeres. Y creo que ahora, más que nunca, necesitamos de esta voluntad de convocar, ¿no?, de articular a distintas fuerzas, porque solamente juntos vamos a poder salir adelante. De acuerdo, pero, por ejemplo, le pareció un buen negocio político, y vamos a hablar de negocio en el mejor sentido de la palabra, no de negociado, en el negocio.
o el acuerdo que tuvo en algún momento con el señor Cerrón, que fue sentenciado por corrupción, digan lo que digan, esa es la situación, y perdió figuras que son verdaderamente importantes, que me imagino debe haber extrañado en esta contienda electoral, como son Marisa Glave e Indira Huelca. O sea, ¿valió la pena entrar en ese terreno una persona como usted, básicamente por la ambición de llegar eventualmente al poder? Mónica, nuestra ambición, como tú lo señalas, siempre fue la de sumar fuerzas, de convocar en torno a una propuesta de cambio. En el momento que hemos sabido de la sentencia o el involucramiento de alguna de estas personas en casos de corrupción, inmediatamente hemos solicitado que se aparte. Y así fue, Mónica. Así fue, en eso siempre hemos sido muy estrictos y rigurosos. Y sobre lo que tú señalas, yo me alegro mucho que Marisa, Indira estén en estos momentos respaldando la propuesta de Juntos por el Perú, como muchísima gente, Mónica, a la cual, si me permites, yo aprovecho para agradecerles, se están sumando a esta campaña con su cariño, con su tiempo, con su esperanza, porque de eso se trata, de que juntas y juntos salgamos adelante. Ahora, no es porque es menos importante, es lo más importante. ¿Cómo haría usted para enfrentar el tema de la vacunación de una manera diferente a la que se ha señalado? Por favor, no me diga como algunos otros que se van a tomar el avión, se van a traer las vacunas, van a hablar con fulanito, menganito, porque eso no es posible. Eso no es parte de la realidad. O sea, ¿qué hacemos distinto a lo que se está haciendo hoy con los esfuerzos que se tienen que hacer para poder llegar a fin de año con la posibilidad de vacunar al mayor porcentaje de peruanos posible? Hace 24 horas ha muerto mucha gente y se ha contagiado mucha gente. Son 146.000 peruanos que se han muerto en esta pandemia. Estamos hablando ni siquiera la guerra con Sendero Luminoso. O sea, estamos hablando de cifras inaceptables. Entonces, es un drama. Pero dentro de la realidad, ¿qué haría usted diferente de lo que hoy se está haciendo? Primero, Mónica, nosotros no vamos a tener sesgos ideológicos para gestionar las vacunas. Vamos a tocar todas las puertas de todos los países y todos los laboratorios que estén produciendo vacunas. Lo que nos importa es que la vacuna sea efectiva, que la ciencia pruebe su efectividad y que puedan llegar lo más rápidamente posible. En segundo lugar, todas las negociaciones con estos laboratorios tienen que hacerse sobre la mesa de manera transparente para que no se sigan sembrando dudas, ¿no?, como ha ocurrido en los últimos tiempos. En tercer lugar, la campaña de vacunación tiene que garantizarse que sea universal, gratuita y ordenada en una estrategia única, ¿no? ¿Algún espacio para los privados dentro de su plan o no? Por supuesto que sí. Para la distribución de la vacuna, Mónica, necesitamos convocar a todos los sectores del país, público, privado, Fuerzas Armadas, Iglesia, comités comunitarios anti-COVID, pero en una única estrategia centralizada y transparente además, porque, Mónica, ya no es solamente el vacunagate de Vizcarra y de Macetti, sino que ahora en varios gobiernos regionales, ¿no es cierto?, se está quedando en el camino la vacuna y algunos están saltando la cola. Entonces hay que transparentar todo el calendario de vacunación, tener uno único centralizado, porque eso de que Salud vacune por un lado, MINSA por otro, no tengamos claro a quiénes está priorizando, permite pues, ¿no?, que se ¿Usted se hace la corrupción. prueba constantemente porque está saliendo y tiene contacto con gente? Así es, Mónica. Se lo pregunto porque el candidato Forsyth acaba de dar positivo en COVID, según han informado. Lo lamento mucho por él, le deseo pronta recuperación. Nosotros, Mónica, permanentemente hemos sido monitoreados por nuestro equipo de salud y aprovecho esta oportunidad para invocar a toda la ciudadanía. Yo sé que es difícil, estamos todos cansados de esta situación, pero tenemos que redoblar los cuidados e ir a votar este 11 de abril con todos los protocolos de bioseguridad, pero también con esperanza, Mónica. Bueno, reflexión final para los que le tienen miedo, porque le tienen miedo. Le tienen miedo a la izquierda. No sé quién, Mónica, porque yo he hablado con agricultores, con mototaxistas, con empresarios de ADIS, de la Sociedad Nacional que se viste de Caperucita, pero en realidad es el lobo el que está detrás. No, Mónica, lo que queremos para el país es lo que seguramente quieren muchas de las familias que me están escuchando, es salir de esta crisis sanitaria y económica, poder garantizarle una educación garantizará de calidad la economía de mercado a nuestros hijos, una economía, por supuesto, responsable, donde se ponga por delante la economía de las familias del Perú, que garantice salud, educación, vivienda como derechos. Creo que la pandemia, Mónica, nos ha enseñado que la salud no puede ser un negocio, que una vida no puede valer 3.000 o 6.000 soles que cuesta un balón de oxígeno. La vida por delante es lo que nosotros vamos a garantizar en el gobierno de Juntos por el Perú, si es que ustedes nos dan su confianza. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Verónica Mendoza estuvo con nosotros aquí en Punto.